Queridos, amados hermanos, que la gracia de Dios esté en sus corazones. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día jueves. Hoy estamos concluyendo nuestro mes de septiembre y hoy estamos celebrando en la iglesia la memoria de San Jerónimo. Este hombre que entregó su vida al estudio de la palabra de Dios, enseñarnos también a acercarnos más a ella, a amarla. Hoy nos encomendamos a Él. Pidamos también al Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender su palabra y alegrarnos en ella. Vamos a tomar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10 de los versos 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No os llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decidles: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hace el envío misionero de 72. En esos 72 discípulos están todos los laicos, todos los bautizados, que también han recibido esta misión de parte del Señor. La misma que recibieron los 12 apóstoles en principio, ahora esa misión es extendida a todos los bautizados. Primer llamado que el Señor nos hace en este momento, a que todos seamos misioneros. ¿Y cuál es nuestra misión? Anunciar que el reino de Dios ha llegado, que el reino de Dios está cerca, que lo anunciemos donde nos encontremos, a los pueblos, a los lugares donde lleguemos, que seamos testigos de Jesús, que también Él ha prometido acompañarnos y que hoy hemos recibido una autoridad de parte de Dios. Vayan, curen a los enfermos, expulsen a los demonios, anuncien que el reino de Dios ha llegado. Lleven la paz a los hogares donde ustedes lleguen. Ese es el regalo más grande que le podemos hacer a una persona. Anunciarle la palabra de Dios, anunciarle el reino de Dios, llevarle el mensaje de la esperanza. Todos somos enviados, queridos hermanos. No dudemos. Quiero recordarles que el primero y el más eficaz de los anuncios de Cristo, medios para evangelizar, es el testimonio de vida. A veces decimos: es que yo no tengo facilidad de palabra, pero todos sí podemos dar testimonio con nuestra vida, y es la primera forma de evangelizar, el primer medio para evangelizar, y es el más eficaz. El anunciar a Cristo con nuestra vida, el anunciar la vida del Señor con nuestro testimonio. Primer llamado que el Señor hoy nos está haciendo. Pues hoy estamos celebrando también a San Jerónimo, como les decía, y quiero contarles una historia de la vida de San Jerónimo, para que nos demos cuenta de la importancia que ha de tener en nuestras vidas la palabra de Dios y poder colocarnos al servicio de esa palabra, anunciarla, pues en ella vamos a encontrar vida eterna. San Jerónimo tuvo un sueño. En ese sueño el Señor se le presentó Jesús. En ese momento Jerónimo era un hombre muy estudioso, pero estaba alejado de Dios. Jesús le va a decir en su sueño: Jerónimo, ¿de qué religión eres? Jerónimo le va a decir: Señor, yo soy
de la religión católica, soy cristiano católico. El Señor le dice, mentira, tú no eres cristiano católico, tú eres un pagano. Y Jerónimo se estremeció en ese momento, empezó a llorar, porque sabía que su sentencia era la condenación, que estaba perdido. Jesús le reclama diciéndole, tú tienes tiempo para leer tanta literatura. Jerónimo leía los clásicos en su tiempo, era un hombre apasionado por la literatura, pero no leía la palabra de Dios. Jesús le dijo, tienes tiempo para leer tanta literatura, pero no tienes tiempo para escuchar mi palabra, mi voz. Por eso este no es cristiano católico, es un pagano, y arrójenlo entonces de mi presencia. Sabía que era la condenación la que le tocaba, aun cuando llevaba el nombre de cristiano, aun cuando era bautizado, pero no vivía su fe. Jerónimo despertó en un mar de lágrimas y dice que desde ese momento ya nunca más quiso perder tiempo en otro tipo de literaturas que no le ayudaran a crecer espiritualmente. Empeñó su vida al servicio de la palabra, al estudio de la palabra, tanto que llegó a santificarse, mis queridos hermanos. Tomando la palabra de Dios, él se retiró también al desierto, a orar, a una cueva, a entregarle su vida al Señor con amor, al servicio de la palabra. Llegó a ser un gran santo, el que veneramos en este día. De él tenemos tanto por aprender. Hoy estamos tomando la palabra de Dios. Jesús nos está enviando que vayamos a anunciar el reino. ¿Y cómo vamos a anunciar el reino si no conocemos su palabra? Sería imposible. Jerónimo también nos dice, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Aquel que desconoce la palabra de Dios desconoce a Cristo, y es verdad. Y quien desconoce a Cristo desconoce el camino, desconoce la verdad, desconoce la vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Desconocer las Escrituras en realidad es algo tan grave para nosotros, tan delicado, porque es desconocer la voluntad de Dios, es caminar en este mundo sin una guía. La palabra de Dios, como dice el Salmo 118, lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz en mi sendero. Quien desconoce la palabra de Dios camina en oscuridad. Quien desconoce la palabra de Dios no puede hacer la voluntad de Dios porque no sabe el camino que ha de seguir, no puede guardar la ley del Señor. Es precisamente la lectura del día de hoy, es algo hermoso porque celebramos a San Jerónimo, que nos ha enseñado tanto de la palabra, la Biblia también hoy, que el Señor nos manda a ser esos evangelizadores misioneros. En la primera lectura del libro de Nehemías se dice que el pueblo, y esto fue después de regresar del destierro, de estar como esclavos también lejos, desterrados de su patria, llegan a reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo. Encontraron un libro donde estaba el rollo, es decir, el libro de la ley, que ellos habían perdido durante tanto tiempo. El gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras y escriba convocaron al pueblo. Empezaron a leer la palabra de Dios. Todos atentos, desde el niño, los ancianos, todo el pueblo en torno a la palabra. Cuando la palabra de Dios empezó a ser proclamada, el pueblo empezó a llorar, a derramar lágrimas, a llorar y a lamentarse, porque ellos sabían que la causa de todo el sufrimiento que habían llevado estaba en que habían olvidado la palabra de Dios, habían abandonado los mandamientos de Dios, y el pueblo lloraba amargamente. Pero es cuando Esdras, cuando Nehemías empezaron a consolar al pueblo y les dicen, ánimo, hoy no es día de llanto, no es día de luto, es día para alegrarnos. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, le decían al pueblo. En ese instante que les animaron porque les explicaron la palabra de Dios, ellos la comprendieron, y dice que después se fueron a banquetear, felices, a festejar, porque habían comprendido la palabra de Dios, porque había esperanza en sus corazones, porque conocer la palabra de Dios, hermanos, es conocer la voluntad de Dios. Así que hoy es un día para vivir la palabra de Dios, aferrarnos a ella. Les invito, les motivo, pidamos al Señor nos dé toda la gracia para unirnos a Él, que nada ni nadie nos aparte de su amor. Guardemos la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden permanecer en la paz de Dios.